Ya. Bueno, tenemos nuestro personaje entonces moviéndose. Vamos a compartir la pantalla. Tenemos a nuestro personaje entonces moviéndose, ¿cierto? Pero generalmente los personajes no son cubos. Entonces vamos a ir a una página que se llama Mixamo, que la vamos a ocupar para sacar animaciones básicas y también hay algunos personajes. Tienen que hacerse una cuenta. Ouch. Un segundo, por favor. ¿Alguien conoce a Mixamo? La profesora Yo Lisa la sí, mostró en 3D. Súper. yo lo conocía por VRChat. Bueno, Mixamo es una herramienta que da Adobe. Es gratis. Solo tienen que loguearse. Y les permite hacer primero rig de personajes de forma automática. Que esto lo van a ver para su proyecto. Eh, y además nos permite poner animaciones. Hay muchas animaciones. Algunas son básicas, otras un poquito más complejas. Y además yo puedo modificar un poco las animaciones. Cada animación tiene, acá si te fijan, hay una serie de opciones. Por ejemplo, vamos a bajar la energía de cómo son ojos, son ojos. Bueno, ahí está con menos energía. Y ahí con mucha energía. ¿Te fijas la diferencia? También esto creo que es que tanto mueve los brazos. Ya esto creo que es la velocidad. ¿Se fijan? Esto es qué tan separado tiene las manos del cuerpo. ¿Se fijan? Esto se hace porque de repente, imagínense que el personaje tiene más volumen y las manos se meten dentro del cuerpo con la animación original. Entonces esto lo que hace es que uno puede personalizar un poco. Y bueno, y el trim también te permite cambiar o sea, aquí sacar un pedacito de la animación que tiene. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en Character, nosotros tenemos muchos personajes. Y todos con la misma animación. Voy a ver si tengo algún personaje del año pasado. De personaje.
A ver, vamos a subir un personaje, vamos a ver si funciona con este. Ahora, no todos los personajes funcionan bien, ya porque dependen del modelo. Entonces lo que hice fue pescar un FBX y arrastrarlo. Ya que es lo que van a tener que hacer ustedes cuando creen su personaje. O cuando lo importen. Y entonces, por ejemplo, este Alexander, el personaje del juego de Ghostmaker que hizo en empresa, ustedes o crean un personaje o lo o lo bajan, perdón, de internet. ¿Ya? En este momento solamente voy a dejarle ¿cómo se llama? La malla, el, el mesh. Y acá me hice un autorigger automático. Ya, yo no quería eso. Aquí me hizo el rig automático. Ya no está con texturas porque no le importé las texturas. A ver. Mario Bros 3D. Free. Turbo Squid. Por ejemplo, este que está gratis. Vamos a bajarlo. Turbo Squid es una buena página para buscar personajes. También hay que loguearse. Precio free. A ver, este me tinca. El low poly. Vamos a bajarlo. Y no se baja. Formato OBJ. Puede ser OBJ o FBX, por si acaso. Vamos a probar con otro. Luigi. Ah, que lo había bajado, por eso no bajó. Ya, que el proceso que van a tener que hacer ustedes también. Ya hay un montón de páginas que pueden acceder. Entonces vamos a abrir el Mario. Vamos a descomprimir. Y aparece acá el punto blend para que trabajen con Blender. Y aquí aparece la OBJ. Ya, puede ser una OBJ o puede ser un FBX. Entonces este lo vamos a arrastrar a Mixamo. Upload character. Ya. Autorigger. Entonces vamos a rotarlo para que sea de frente. Le ponemos next. Ya, y esto es lo que quería mostrarles. Acá me está preguntando un montón de cosas. Me pregunta dónde está la pera, por ejemplo. Si fijan acá a la derecha, le aparece una imagen de cómo tienen que ir ajustados o dónde tienen que ir cada uno de estos puntos. Entonces vamos a poner la pera más o menos ahí. Estos son como las muñecas. Estos son los codos. Estos son las rodillas.
Está hablando. No. Y esto es la pelvis. Y luego acá nos aparecen un montón de opciones. Dice un estándar, dice con 3 dedos, con 2 dedos o sin dedos. ¿Ya? El 3 dedos lo que hace es que creo que es el pulgar es uno, luego son el anular y el pequeño otro, y el otro son el índice y el alto. Y esto, el de abajo es el pulgar y toda la mano, los 4 dedos, y este sin un dedo. ¿Ya? Voy a poner estándar, ¿no? Y creo que estamos aquí. Y si se fijan es un rig automático, que este igual es súper bueno, pero no es tan preciso con algunos modelos. Por lo tanto, si ustedes hacen un personaje de cero, es ideal que ustedes puedan hacer el rig también. Pero algo que no va en este curso, por eso la idea es que puedan usarlo acá. En los cursos que mencionaron que habían usado Mixamo, ahora alcanzaron a riggear, hacer algo con rig, producción 3D. Con modelos creados por nosotros, al parecer sí. Y eso. Entonces, más o menos ya conocen ya lo que significa el rig y todo eso, ¿verdad? Sí. Ya. Ella quedó funcionando. No sé por qué está enojado. Pero bueno, vamos a buscar, por ejemplo, un idol. Un idol y lo vamos a bajar. Ya, aquí lo bajamos como FBX, con skin. No 30 FPS. Ya. Y bajamos el idle y ahora busquemos un walk. Esto se ve menos bien. Bueno, aquí también hay una opción que era para que no se moviera. Es la última, la de abajo a la No, izquierda. aquí, in place. Eso. Eso, gracias. Ahí, Que in con la opción place. de abajo a la izquierda, como la cámara sigue al ¿Ahí está? personaje, aunque se mueva Ah, ok. pareciera que está quieto también. Ah, ok. Entiendo. Eso. Ahora aquí en in place el personaje no tiene traslación. ¿Ya? Que es lo que buscamos también. Entonces la bajamos. Un work. Y quizás podemos ponerle un run. Ahí está. Y como les decía, hay que ver que no se deforme ni nada. Entonces, anyway. Podría haberle hecho que corriera como Naruto. Dejemos este. Ya. Luego, al tener todas estas, vamos a Unreal nuevamente. Y ahora vamos a importarlo. Para eso vamos a hacer una carpeta. ¿Dónde estaba el
personaje acá. Le vamos a hacer una carpeta que se llame Mario. Y acá vamos a ponerle otra carpeta que se llame animaciones. Ya, y ahora vamos a ir donde guardamos descargas. Vamos a arrastrar el idle. Y acá es importante. Me pregunta si yo quiero importar el skeletal mesh. Y si quiero importar el mesh. El skeletal mesh es el rig. Y el mesh es el modelo. ¿Ya? Hay que ponerle que sí, queremos importar esto. ¿Por qué? Porque actualmente no tenemos ningún esqueleto. ¿Ya? Entonces la primera vez le decimos sí, quiero importarlo con el esqueleto. Entonces me lo va a importar. Y si se fijan, hizo un skeleton. Quiero un skeleton, un idle physic asset, que esto lo quiero automático. No es necesario, pero lo crea. Lo creo bien extraño, pero son. Ahí lo puso como de guata. No. Se lo creo súper extraño el Physic Asset, que lo que hace es más que nada, si lo queremos ocupar, para poder colisionar con cada parte del cuerpo. Y ahí nos usaríamos la colisión genérica. Y aquí tenemos al idle que está de guata. Ya, está al revés. Vamos a intentar importarlo nuevamente, ya que nosotros podemos cambiar esas configuraciones. Idle, ya acá hice rotation, debería ser menos 90 creo. Esto es porque el modelo viene así. Profe, Ujú. no hay que hacerle clic a una pregunta que era como importar animaciones, algo así. Y creo que lo importó todo. Ah, tiene razón porque solamente importó el modelo. Ya, aquí está hacia acá. Chuta, va a estar complicado hacer la rotación aquí. Tendría que estar así. Y así. Ya por lo menos ahí importamos el mesh, el esqueleto. Voy a volver a arrastrar el idle. Y acá hice importar animaciones como decía Nacho. Y en vez de importar el skeletal, tenemos que decirle que queremos este. Ya vamos a seleccionar el esqueleto que ya se importó. Y ahora deberíamos tener la animación esta. Esta. Es un poquito difícil moverlo por creo que por cómo está el objeto. Así. Ahí está la animación de idle. Este lo vamos a llamar skeletal. Este physic da lo mismo.
Ya, y ahora voy a importar el run, el work y el... Bueno, el running y el work. Vamos a seleccionar otra vez el esqueleto. Y... no crear materiales. Importar animaciones. Importar. Y ahí se fijan, me creó también la física. Y me creó un skeletal que se trae más. Ya entonces tenemos el idle, tenemos el running y tenemos el work. Idle, running y work. Ya, acá creo que tuve un problema, un error porque me hubieran aparecido toda la animación del personaje asociada a este esqueleto. El físico. A ver, las tres están asociadas a este esqueleto, ¿cierto? Importar animaciones. Eso debería ser todo. No crear materiales. Importar. No. Ya, voy a ver si me lo acepta después en el Animation Blueprint. Esqueletos no. ¿Dónde más? Las físicas también, ¿dónde más? Ah, o sea que parece que me equivoqué. Ahí está. Como que se perdió el esqueleto. Pero ahí le hizo un retarget. Y ahí están los tres. Y estos también son esqueletos que no tienen que ir. Solo tienen que ir las animaciones, estos verdes. ¿Ya? En real, como no encuentra los otros objetos, los crea automáticos. Y ahí estamos. Ahora nos faltan las texturas. Mario, Skeletal. Vamos a colocar una carpeta que se llama animaciones. Animations. Lo arrastramos y textures y materials. Ya cuando bajamos esto, creo que venía con todo eso. Texturas. Aquí están las texturas. Ahí viene con 3 texturas. Le vamos a bajar. Ya está. Bueno, el main. Vamos a bajar la textura. Ya. Pero esta es una textura que está en 2D. Lo que tenemos que hacer es crear un material a través de esta textura. Y presionamos botón derecho, crear material. ¿Ya? Y ese material entonces lo arrastramos a materials. Vamos a ver aquí, está en materials. Entonces ya tenemos un material de Mario. Ya, entonces tenemos el personaje.
Tenemos el personaje con su skeletal correspondiente. Tenemos las animaciones. Y tenemos el material. Ya. Ahora vamos a borrar algunas cosas acá para que no molesten. Y vamos a abrir el personaje. Y en vez de esta linda cajita que teníamos puesta, vamos a borrar la esfera. No sirve de nada. Y el mesh, vamos a buscar acá el Mario. Y está súper chiquitito. $50. Con este candadito usted mueve los tres ejes al mismo tiempo. Creo que se lo había mencionado. 50. Vamos a posicionarlo hacia adelante. Recordemos que esta flechita no dice hacia dónde va a estar mirando el personaje. Lo subimos. Lo ajustamos justo donde termina en la cápsula. Podemos verlo, por ejemplo, desde el frente. Por ahí está bien. Y nos falta agregar. Igual sea bonito, sí, pero vamos a agregar el material que hicimos. Mario Material. Listo. Y tenemos a Mario Bros dentro del escenario. Bonito, ¿no? Pero el personaje no se mueve, no camina. Entonces podemos decirle, ok, voy a darle una animación. Y esa animación va a ser el warp. Y esa animación está al revés. Como el modelo venía invertido, se invierte todo. Eso pasa porque de repente, según el programa con el que trabaje, el eje Z y el Y son distintos. Ya, tienen que tener cuidado con eso. Y tenemos a Mario caminando. El tema es que siempre está caminando. Voy a acercar un poquito la cámara. Si fijan, no queríamos que siempre esté caminando, ¿verdad? Por lo tanto, en vez de poner una animación directamente, vamos a usar un blueprint, que es un blueprint de tipo animation. Entonces, vamos a ir a Mario, Animation y botón derecho, Animation, y vamos a colocar el Animation Blueprint. ¿Qué hace el Animation Blueprint? Es justamente lo que hace es controlar las animaciones. Nosotros vamos a animar al personaje dependiendo del estado en que esté. Si el personaje está quieto, vamos a decir que la animación sea un idle. Si el personaje camina o tiene una velocidad pequeña, vamos a decir que camine, y si una velocidad mayor, vamos a decir que corra. ¿Ya? Entonces Animation Blueprint nos pregunta cuál es el esqueleto que queremos usar. En este caso le habíamos puesto Idle Skeleton. Le ponemos OK y acá colocamos las siglas
ABP de Animation Blueprint y le ponemos Mario. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuestro Animation Blueprint. El Animation Blueprint, como les decía, es un estado que nos va a dar o sea, al obtener el estado del personaje, vamos a manejar acá la animación que queremos darle según ese estado. ¿Ya? Entonces, lo primero que les va a decir es cuál es la pose final que va a tener. Y para eso, bueno, tenemos el event graph y tenemos esto. De la pose, vamos a abrir un locomotion. No se llama locomotion, se llama state machine. Es un state machine. Dejémoslo como state machine. Y luego este state machine solo vamos a dar a result. ¿Ya? Esta posición va a ser la que va a... o sea, esta pose va a ser la que nos va a dar el resultado final de la animación. ¿Ya? Y en el state machine, como el nombre le dice, es una máquina de estado que justamente va a preguntar de alguna forma cuál es el estado del personaje y en base a eso va a arrojar una animación que va a salir por aquí y se le va a dar al personaje final. ¿Vale? Si presionamos State Machine 2 veces nos va a aparecer esto y con esto nosotros ya podemos ir colocando nuestras animaciones. Entonces la primera va a ser el idle. Entonces vamos a decirle que cuando parta esto automáticamente se vaya a idle. ¿Ya? Si vamos al personaje, el personaje le habían puesto una animación por defecto. Fíjense acá, dice, si uno marca en Mesh acá arriba, ya marcamos Mesh, y dice acá Animation Mode, que la pregunta es de qué forma nosotros queremos animar a nuestro personaje. Entonces actualmente le puse un User Animation Asset, que es decir, quiero que solamente se vea esa animación. Eso nos puede servir, por ejemplo, si tenemos un NPC que siempre está haciendo la misma animación, no necesitamos hacer una state machine, un ABP, un animation blueprint, ¿ya? Entonces ahí se le da inmediatamente la animación y va a estar todo el rato haciendo lo mismo, ¿ya? Esa animación puede estar en loop, se puede repetir. Pero en este caso, como es un personaje, nosotros tenemos que decirle quiero que se anime dependiendo del estado del personaje que yo le estoy asignando, ¿ya? Por lo tanto, en vez de eso, colocamos User Animation Blueprint. Use Animation Blueprint. Que lo que hace es preguntarnos cuál es la animación que vamos a usar. Y en este caso se llama ABP Mario. ¿Ya? Y está en idle por default porque cuando le pusimos entry hace eso. ¿Ya? Entonces el personaje está en idle. ¿Ya? Pero al moverse no camina. Entonces vamos a crear una variable acá del state machine. A ver, ¿cómo ustedes piensan que el personaje diera, o sea, cuál es la acción que tenemos que tener para que el personaje camine? ¿O cuál sería la variable que debiera cambiar? Un equivalente a un is moving. Ya podría ser. O que se detecten los inputs del jugador también.
Velocidad. Ujú. Algo que sepa la velocidad a la que se mueve. Claro, velocidad es la respuesta correcta. O sea, si sabemos la velocidad, nosotros le podemos decir cuánto es lo que se tiene que mover, ¿cierto? Entonces tenemos que sacar la velocidad del personaje. Ya para eso vamos a crear una variable que se llama speed. Speed de tipo float. Ya, y acá nosotros tenemos dos cosas. Uno que se llama Event Blueprint Update Animation y otro que se llama TreeJet Found Owner. Esto es un tick y ese tick siempre tiene que estar activado y pregunta a carta porque la única forma que nosotros tenemos para saber si las animaciones van cambiando o no. ¿Ya? Entonces, para poder obtener la velocidad del personaje, primero nosotros vamos a usar el TreeJet Pound Owner para que me diga, ok, ¿cuál es la animación o cuál es el personaje que tú estás controlando? ¿Ya? Entonces lo sacamos y escribimos primero isValid, pero ocupamos el de abajo para que nos diga si es válido o no. Esto se hace para chequear de que realmente estés controlando un personaje. Y si se fijan, esto tiene un flujo constante porque siempre en cada tick está preguntando si está cuál es la animación, ¿ya? Para hacer el cambio, obtener la velocidad, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es sacar el jet actor forward vector, este mismo, y con eso nosotros tenemos un valor que está hacia adelante del personaje, un vector, perdón. Y esto podríamos perfectamente asociarla a la velocidad. Esto es actor forward. Creo que porque esto es, creo que hay que multiplicarlo por un valor. No, esto tenemos que sacar el vector, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la longitud del vector? Como el length, ¿no? Creo que jet length. Ah, qué basura. Se me volvió a pasar eso. Voy a abrirlo otra vez. Guardar todo. Claro, ya que tenemos el vector de hacia adelante, lo que tenemos que hacer es sacar la dimensión de ese vector. Y esa es la velocidad. Entonces estábamos acá. Este debe ser, ¿cierto? Ya, entonces lo que estamos haciendo es decirle, obtén el personaje, obtén el vector que va hacia adelante el vector y obtén su dimensión, o sea, su largo. Y con esto nosotros sacamos la velocidad. Ya esto es común para todas las velocidades de los personajes. Luego entonces vamos a sacar el StatMachine y le decimos que va a correr
Bueno, vamos a hacer un walk primero. Animación de walk y este es de run. Ya, y acá vamos a darle. Esto no se hace así ya, pero se lo voy a hacer así primero para que se entienda. Que se maneja con otro blueprint un poquito más avanzado. Pero aquí lo que yo quiero decir es que si la velocidad o el speed que está acá es mayor a cierto grado, porque esto es un if, ¿ya? Esto es una máquina de estado que primero parte idle. Siempre en el entry tiene que llegar al idle, ¿ya? Y luego va a decir que si está a tal velocidad va a caminar, y si está a otra velocidad va a correr, ¿ya? Probemos si no funciona. Al hacer doble clic me va a preguntar cuál es el resultado de la transición o qué tiene que pasar. Entonces digo si la velocidad jet speed, recordemos que está en la velocidad 0, es mayor que 0, ¿ya? Y vamos a hacer un AND, y además la velocidad. A ver, cuando nosotros trabajamos con el personaje, acá en el Character Movement nos da la velocidad máxima, que es esta, Max Walk Speed, son 600. Por lo tanto, acá deberíamos decir que si es mayor a 0 y menor que, vamos a 300. Va a ser esa animación. ¿Ya? Y si el speed es mayor a 300 o mayor o igual a 300, va a llegar acá, ¿ya? Y si no, que se devuelva a idle. Y esto tendría que ser que si speed es igual a 0, es igual a 0, se devuelva. Y si esto es igual a 0, también se devuelve. Ya entonces tenemos tres estados: idle, walk y run, ¿ya? Esta es la forma que ustedes van a ocupar para hacer la mayoría de las animaciones. Por ejemplo, si el personaje llega al final del juego, que baile. Entonces, ok, la condición sería si la variable de win es true, me voy para acá. Si es false, me voy para acá, ¿ya? Y eso lo podemos controlar del character, ¿ya? Ahora, con este caso específico de idle, walk y run se ocupa otro, mm, otro tipo de animación, que es una animación de tipo 1C, que es este, 1D, perdón, Blend Space de 1D, que lo que hace es hacer una transición entre animaciones. Pero lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos a animaciones, porque es harto más complejo y hay que ver otras cosas también, ¿ya? Pero para que tengan una idea de cómo se hacen animaciones, es de esta forma. A ver, probemos si funciona. Ahí está caminando. No funcionó. ¿Puso el Animation Blueprint en el blueprint del Mario? Creo que sí. Sí. A ver, Mario. Veamos cómo está corriendo el graph. Ah, me dice que no es válido. Ah, no. ¿O sí? Get bound owner.
is valid. ¿Por qué? Porque Ave Mario dice. Entonces la velocidad actual es de 1. Ya, entonces ese vector length no correspondía. Deme un segundo, voy a abrir otro proyecto. Aquí me equivoqué. Claro, porque este vector es un vector unitario. Em, Voy a abrir un proyecto. Actor forward vector. A ver, aquí era un proyecto nuevo. Version character. Se me pegó un poquito. Se me pegó bastante. Ya, Mesh. Vamos a ver cómo está este. Este es el personaje que tiene por defecto. Entonces, Anim, Blueprint. En Graph. Y Speed. Ah, es Jet Velocity. Esa es la variable que tenemos que ocupar. No es Actor Forward Vector. Lo que pasa es que el Forward Vector se ocupa cuando así personaje un poco más avanzado, porque tenéis que saber, tenéis que tener más tipo de movimiento. Entonces Jet Velocity y Length está bien, ¿cierto? Vector Length. Y no debería funcionar entonces. Este quieto y se mueve, ¿ven? Ahora, el tema de la velocidad es difícil manejarla con un keyboard, con el teclado, porque yo solamente estoy diciendo si está en 0 o está en 1. En cambio, si tuviéramos un joystick, que voy a conseguir un joystick para mostrar la próxima clase, o la clase de animación, que ahí uno puede hacer una transición más específica entre la velocidad del personaje. Entonces, por ejemplo, si estamos acá y esto lo pauso, casi no caigo, vamos a ver que la velocidad está en 600 casi. ¿Ya? Por lo tanto, debería estar moviéndose este walk. No debería porque esto es mayor que 0 y menor que 300.
Ah, ya. La cosa es que en algún momento la velocidad va subiendo a poquito, pero en el teclado lo hace rápido. Por lo tanto, lo más probable es que detecte primero esto y llegue acá. Acá podríamos poner la otra transición que sea speed, jet speed. Si durante cuando estoy caminando es mayor o igual a 300, voy a correr. Si fijan, yo puedo hacer transiciones de todo tipo. Esto lo paramos. Entonces tendría una transición de idle a work, de work a run y de run a idle. Y este quizás podríamos sacarlo, porque siempre aparte, eso es por acá. Ahí está corriendo, ¿se fijan? Y funciona bien. Si yo me moviera despacito, ¿se fijan? Ahí se alcanza a notar la de caminar. Como con el joystick es mucho más sensible el movimiento, se nota, se aprecia más. Pero mi joystick, no sé dónde está. Bueno, cuando lleguemos a la clase de animación, vamos a ver bien esto con más detalle y le voy a mostrar varias cosas y ahí sí voy a tener presente lo del joystick. Se me pasó. ¿Ya? Aquí tenemos un personaje corriendo y en ya, entonces esta es una buena forma de poder ver las animaciones y de la importación del personaje. Y se fijaron, hice el proceso de cero, bajé el modelo de internet, lo puse en el Mixamo, con todos los errores que pueden pasar. Lo más probable es que a ustedes también les pasen porque depende mucho del que modela el personaje, de la importación. No es fácil importar, por lo mismo. Así que ahí cuando lo hagan y tienen algún problema, si no pueden hacerlo, pregúntenme, yo no tengo ningún problema con ayudarlo, pero depende mucho del modelo. ¿Ya? Eso pasa cuando trabajamos con modelos externos. Por acá ya hicimos todo el proceso que ustedes deberían hacer para su personaje. Como les digo, esto es una forma de poder mostrar las animaciones, pero no se usa mucho esa técnica, se usa más, bueno, aquí se fijan en más complejo. ¿Ya? Para no abrumarlo, yo le hice algo súper sencillo, pero por ejemplo acá pueden ver si está en el aire o no. Eso también va a servir para animaciones del aire, de salto. Y estas otras son un ejemplo que yo hice el año pasado con este mismo proyecto, que son de personajes que pegaba combo. ¿Ya? Y acá si fijan está el idle run, que no es solamente un nodo, sino que es un animation con space 1D, y lo que hace es hacer una intercalación o un blend entre varias animaciones. Por ejemplo, aquí está el idle, y aquí está el work, y aquí está el run. ¿Ya? Pero entre ellas, fíjense que por ejemplo, ahí está como entre caminando y en idle. Ya que esto es una herramienta que maneja muy bien Unreal, que hace animaciones hace un blend entre animaciones, como que las va mezclando. ¿Ya? Se fijan ahí como que va como caminando rápido y de poquito va a empezar a correr. Ya, esto vamos a llegar después cuando veamos las clases de animaciones, ¿vale? Pero por mientras ya ustedes pueden tener un personaje caminando y corriendo en sus proyectos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, este personaje hacía más cosas. Pegaba combo, secuencia de combo. ¿Ven? Y tiraba una explosión cuando pegaba. ¿Ya?
Pero por lo menos hoy día ya vimos ya algo básico. Ya chicos, con eso estaríamos por hoy día. ¿Alguna consulta?